El día que dejé de vivir para agradar a los demás no fue un día feliz. Fue un día incómodo, porque entendí que muchas de mis decisiones no eran mías. Eran reacciones al miedo de ser rechazado, juzgado o malinterpretado. Durante años creí que era prudencia, que era educación, que era madurez. Pero en el fondo era miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no encajar, miedo a quedarme solo. Este video no es sobre volverte frío ni arrogante. No es sobre dejar de escuchar a los demás, es sobre dejar de vivir condicionado por sus opiniones. Aquí vas a escuchar historias reales, silenciosas, cotidianas. Personas que parecían estar bien por fuera, pero que por dentro estaban agotadas de sostener versiones de sí mismas que no sentían propias. Si alguna vez has sentido que te callas para evitar conflictos, que cambias de opinión para no incomodar, o que postergas decisiones importantes esperando aprobación, quédate hasta el final. Porque quizá no te falta valentía. Quizá te sobra miedo al rechazo. A nadie le enseñan a vivir sin agradar. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados es sinónimo de estar a salvo. Aprendemos a adaptarnos, a medir palabras, a sonreír cuando algo duele. Y funciona. Funciona tanto que un día te despiertas cansado sin saber por qué. Con una vida ordenada, pero una sensación constante de estar traicionándote en pequeñas cosas. No es que no sepas quién eres. Es que llevas tanto tiempo priorizando la mirada de otros, que la tuya quedó en silencio. Las historias que vienen no hablan de rebeldía extrema, ni de cambios dramáticos. Hablan de momentos íntimos en los que alguien se dio cuenta de algo simple y devastador. No estaba viviendo mal, estaba viviendo para otros. Y ese descubrimiento lo cambió todo. Y esta es la primera historia. El día que dejé de vivir para agradar a los demás. Durante años, ella creyó que ser una buena persona significaba estar siempre disponible. Decía que sí cuando quería decir que no. Sonreía cuando algo la incomodaba y aceptaba planes, favores y responsabilidades que no deseaba cargar. No lo hacía por debilidad, lo hacía por miedo. Miedo a decepcionar, a ser vista como egoísta, a perder el cariño de quienes la rodeaban. Con el tiempo, su vida se llenó de compromisos ajenos y se vació de decisiones propias. En el trabajo era eficiente, cumplidora, siempre dispuesta a quedarse un poco más. En su familia era la que resolvía, la que escuchaba, la que no se quejaba. Entre amigos era la comprensiva, la que entendía todo. Desde afuera parecía admirable. Desde adentro estaba agotada. Cada día sentía que su voz se hacía más pequeña, como si vivir para agradar tuviera un costo silencioso que nadie veía. Hubo un momento específico que lo cambió todo. Una noche, después de aceptar otro compromiso que no quería, se sentó sola en su habitación y sintió algo distinto al cansancio. Sintió enojo, no hacia los demás, sino hacia ella misma. Se dio cuenta de que nadie la estaba obligando. Nadie le apuntaba con el dedo. Era ella quien, por miedo al rechazo, se estaba dejando al final de la lista. Esa noche entendió algo incómodo. Agradecerle a todo el mundo mientras se abandonaba no la hacía buena, la hacía invisible. Comprendió que muchas personas la querían por lo que daba, no por quién era. Y aunque esa idea dolía, también la liberó. Porque si algunas relaciones dependían de que ella se anulara, quizá no eran tan sanas como parecía. El cambio no fue inmediato ni radical. Empezó con cosas pequeñas. Decir no sin justificarlo. Guardar silencio cuando no tenía ganas de opinar. Elegir descansar sin sentir culpa. Al principio se sintió rara, tensa, incluso egoísta. Pero con el tiempo notó algo inesperado. El mundo no se derrumbó. Algunas personas se alejaron, otras se adaptaron, y unas pocas se quedaron de verdad. También aprendió a tolerar el malestar. Entendió que poner límites no siempre trae aplausos y que el silencio ajeno puede doler más que una crítica directa. Pero descubrió algo valioso. El precio de ser auténtica era menor que el costo de seguir viviendo dividida entre lo que sentía y lo que mostraba. Lo más importante fue lo que pasó dentro. Su cuerpo se relajó. Su mente dejó de anticipar reacciones ajenas.
Por primera vez en mucho tiempo, empezó a escucharse. No para imponerse, sino para respetarse. Entendió que agradar no es amar, y que poner límites no es rechazar a otros, es dejar de rechazarse a sí misma. Al mirar atrás, no se culpa por haber vivido así. Reconoce que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, pero también sabe que seguir igual le habría costado su paz. Hoy no vive sin miedo, pero ya no deja que ese miedo decida por ella. Y mientras avanza en ese aprendizaje, surge una pregunta inevitable, porque no todos reaccionan igual cuando dejan de agradar. ¿Qué pasa cuando el miedo al rechazo ya no es lo que guía tus decisiones? Y esto nos lleva a la segunda historia. Cuando dejar de agradar te deja solo y más libre. Después de entender que no podía seguir viviendo para complacer a todos, él pensó que lo más difícil ya había pasado. Se equivocó. El verdadero desafío empezó cuando decidió sostener sus límites, incluso cuando eso significaba quedarse solo, porque dejar de agradar no solo cambia cómo te ves a ti mismo, también revela quiénes estaban contigo por costumbre y quiénes lo estaban por conveniencia. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Mensajes que antes llegaban a diario dejaron de aparecer. Invitaciones que antes eran automáticas desaparecieron sin explicación. Algunas personas cambiaron el trato, otras la actitud, y unas pocas optaron por el juicio disfrazado de preocupación. Le dijeron que estaba cambiando, que ya no era el mismo, que se estaba volviendo frío. Él escuchó todo eso mientras aprendía a no justificarse. Durante semanas dudó de sí mismo. Se preguntó si había ido demasiado lejos, si poner límites significaba perder humanidad, si defender su espacio era una forma elegante de egoísmo. El miedo regresó, pero esta vez no era al rechazo, sino a haber cometido un error irreversible. Porque hay algo profundamente incómodo en descubrir que tu presencia era valorada solo mientras decías que sí. En medio de esa soledad forzada, empezó a observarse con más honestidad. Se dio cuenta de que antes vivía rodeado de gente, pero internamente estaba solo, siempre actuando, siempre ajustándose, siempre midiendo palabras y gestos para no incomodar. Ahora, aunque había menos personas alrededor, había más silencio interno. Y en ese silencio empezó a encontrarse. Aprendió a ocupar su tiempo de otra manera. Volvió a actividades que había abandonado por falta de aprobación. Caminaba sin prisa, pensaba sin ruido externo. Descubrió que no tenía que ser interesante, útil o agradable todo el tiempo. Solo tenía que ser coherente. Y esa coherencia empezó a darle una calma que nunca había sentido cuando vivía pendiente de las opiniones ajenas. Con el tiempo, algo cambió. No afuera, sino dentro. Ya no reaccionaba con urgencia ante la desaprobación. Entendió que no todo vínculo que se rompe es una pérdida y que algunas distancias son necesarias para respirar. Aceptó que no todos iban a entender su proceso y que intentar explicarlo era, de nuevo, una forma de buscar aprobación. Lo más revelador fue notar que algunas personas nuevas llegaron, no porque él se esforzara en agradar, sino porque se mostraba tal como era. Conversaciones más honestas, relaciones menos intensas, pero más reales. Vínculos donde no tenía que demostrarse constantemente. Ahí comprendió que la soledad no siempre es ausencia, a veces es filtro. Hoy sabe que dejar de agradar no te convierte en alguien solitario, te convierte en alguien selectivo. Y aunque todavía hay momentos en los que duda, prefiere esa duda a volver a traicionarse, porque aprendió que la paz no siempre viene acompañada. Y que estar en paz con uno mismo es una forma profunda de compañía. Sin embargo, no todas las personas logran atravesar este proceso. Algunas se quedan atrapadas entre el miedo, la comodidad y la espera de un permiso que nunca llega. Y es ahí donde aparece la historia más silenciosa de todas. ¿Qué pasa cuando sabes que debes cambiar, pero no te atreves a hacerlo del todo? Después de estas dos historias, esta te va a dejar una reflexión para que empieces a cambiar tu vida. Saber que debes cambiar y quedarte esperando. Mientras algunos logran romper el ciclo y otros atraviesan la soledad para reencontrarse, existe una historia aún más común y silenciosa. La de quien entiende todo, lo siente todo,
pero se queda exactamente donde está. Él era ese tipo de persona. No vivía mal, pero tampoco vivía bien. Funcionaba, cumplía, sobrevivía. Y eso, durante mucho tiempo, le pareció suficiente. Sabía que vivía pendiente de la opinión ajena. Sabía que tomaba decisiones para no incomodar. Sabía que muchas veces decía lo que se esperaba de él y no lo que realmente pensaba. Lo sabía todo. Había leído, escuchado, reflexionado. El problema no era la falta de conciencia, era la falta de acción, porque cambiar implicaba incomodar. Y eso seguía dándole miedo. Cada día se prometía que mañana sería distinto. Mañana pondría límites. Mañana hablaría con honestidad. Mañana elegiría por sí mismo. Pero el mañana siempre llegaba acompañado de excusas razonables. No era el momento. No quería conflictos, había cosas más importantes. Y así, sin darse cuenta, fue convirtiendo su vida en una sala de espera permanente. Lo más duro no era el juicio de los demás, era su diálogo interno. Se reprochaba en silencio por no atreverse. Se comparaba con personas que sí habían cambiado. Se preguntaba cómo otros podían vivir con tanta libertad, mientras él se sentía atrapado en decisiones pequeñas que nunca tomaba. Esa frustración no explotaba, se acumulaba. Y con el tiempo, se transformó en una tristeza tranquila, casi invisible. Desde afuera, nadie notaba nada grave. Tenía trabajo, relaciones, rutinas, pero por dentro había una sensación constante de estar desperdiciándose. No por vicios evidentes, sino por postergarse, por no decir lo que sentía, por no defender lo que quería, por seguir esperando validación antes de vivir. Y esa espera lo estaba cansando más que cualquier rechazo posible. Hubo noches en las que se preguntó cómo habría sido su vida si se hubiera atrevido antes. No con culpa, sino con una mezcla de nostalgia y miedo. Nostalgia por la versión de sí mismo que nunca dejó salir. Miedo de que el tiempo siguiera pasando y un día fuera demasiado tarde para intentarlo. Porque entendió algo incómodo. El mayor riesgo no era fracasar, era quedarse igual. Un día, sin grandes discursos ni decisiones dramáticas, sintió algo distinto. No valentía, sino hartazgo. Cansancio de explicarse por dentro por qué no hacía lo que sabía que debía hacer. Ese cansancio no lo hizo cambiar de inmediato, pero sembró una grieta. Y por primera vez se permitió pensar que quizá no necesitaba estar listo, solo dispuesto a empezar mal, con miedo y sin garantías. Todavía no ha cambiado todo. Todavía duda. Todavía tiembla al imaginar el rechazo. Pero ahora sabe que seguir esperando lo está alejando de sí mismo. Y aunque no ha dado todos los pasos, ya entendió que nadie va a venir a darle permiso para vivir de otra manera. Porque hay verdades que no llegan para tranquilizarte, llegan para empujarte. Y cuando las ignoras, el tiempo se encarga de recordártelas. ¿Cuántos días más estás dispuesto a quedarte sabiendo exactamente lo que deberías cambiar? Después de escuchar estas 3 historias, hay algo que ya no se puede ignorar. No todos pierden la vida por malas decisiones. Muchos la pierden por no decidir. Uno se atrevió a dejar de agradar y recuperó su voz. Otro atravesó la soledad y descubrió que la paz no siempre viene acompañada. Y el tercero entendió todo, pero se quedó esperando. La diferencia entre ellos no fue la suerte, ni el carácter, ni las oportunidades. Fue el momento en el que cada uno decidió qué hacer con su miedo. Porque el miedo al rechazo no desaparece cuando lo entiendes. Desaparece cuando dejas de obedecerlo. Y aquí está la verdad incómoda. Cada día que eliges callar para no incomodar, cada vez que pospones una decisión por miedo a lo que dirán, no estás siendo prudente. Estás regalando tu tiempo. El tiempo que no defiendes, alguien más lo decide por ti. Las opiniones que más temes terminan dirigiendo tu vida. Y cuando te das cuenta, no fue un gran fracaso lo que te alejó de ti, fueron miles de pequeñas renuncias silenciosas. No necesitas cambiarlo todo hoy, no necesitas enfrentarte al mundo mañana, pero sí necesitas dejar de traicionarte en lo pequeño. La vida no se vacía de golpe. Se vacía cuando te acostumbras a vivir en pausa, cuando eliges agradar en lugar de ser honesto, cuando esperas el permiso que nunca llega.
La libertad no comienza cuando los demás te aceptan. Comienza cuando decides aceptarte incluso si otros no lo hacen. Y quizá no sea tarde, pero tampoco es temprano. Es ahora. Si alguna parte de este video te incomodó, si sentiste que una de estas historias hablaba de ti, no sigas pasando contenido como si nada. Suscríbete, no por este canal, por la versión de ti que ya está cansada de vivir con miedo. Porque cuando un mensaje te sacude, no es casualidad. Es una invitación. Un día vas a mirar atrás y vas a entenderlo todo. La pregunta es si ese día llegará con alivio o con arrepentimiento. El día que dejes de vivir para agradar a los demás no será cómodo, pero será el primer día en el que empieces a vivir de verdad. Y ahora dime, en silencio, solo para ti, ¿qué estás esperando para elegirte?